Espinosa tiene uso de la palabra por 5 minutos, el congresista Javier Velázquez Quesquén. Muchas gracias, presidenta. La República vive un nuevo momento. Después de estos 4 periodos constitucionales, por primera vez se da un nuevo escenario político. El Poder Ejecutivo no tiene una mayoría parlamentaria que la acompañe. Y estamos ante la audacia de un gobierno que plantea un conjunto de medidas para poner en marcha la reactivación económica del país y estimular un proceso de formalización que todos estamos de acuerdo. Y nosotros como Parlamento tenemos el compromiso de acompañar o no acompañar ese conjunto de medidas que tiene como propósito devolverle al país la confianza. Si hay un motor que debemos encender, es de la confianza de todos los peruanos, que la perdieron por esos 5 años nefastos del señor Ollanta Humala. Entonces, a pesar de las discrepancias, este Parlamento, en este nuevo escenario, tiene un comportamiento absolutamente democrático. Persuasión, como han hecho los ministros cuando han venido a las comisiones, para convencer a la representación nacional de que las medidas, el conjunto de las medidas que tienen como propósito reactivar la economía, luchar contra la seguridad ciudadana, enfrentar la corrupción, promover obras de saneamiento y reestructurar Petroperú, que son los 5 ejes temáticos planteados, son viables para este camino de llevar al país, al bicentenario, a mejores condiciones. Entonces, en el compromiso de esta representación parlamentaria le ha extendido una prerrogativa que responde a la soberanía popular expresada en su representación parlamentaria. Por eso muy bien que este Parlamento nunca más vuelva a ser una mesa de partes. Porque lo que los parlamentos modernos estilan es ya no ser como algunos han dicho de repente, ingenuamente, somos el primer poder del Estado. No, hoy día en los estados democráticos los parlamentos somos colaboracionistas, pero no entregamos una función que es esencial en los sistemas democráticos consolidados, que es la función de control político. Fíjense ustedes, durante estos 20 días de la solicitud de facultades legislativas, este Parlamento concluye entregando un dictamen que en los 5 ejes temáticos en materia económica, sus 10 propuestas centrales con esos subsistemas basados en la reforma tributaria para reactivar la economía, ahí le estamos dando facultades. A pesar que en este tema ha habido una amplia discrepancia, no solamente de la mayoría parlamentaria, sino de los economistas más importantes del país, en el sentido que disminuir un punto el IGB no genera condiciones de reactivación. Pero si ese ha sido parte del compromiso del partido que ganó, habría que ser despistado para no decirle, oiga, demuéstramelo con resultados. En materia de seguridad ciudadana también le hemos entregado los 9 ejes temáticos que plantearon, ahí están sus facultades. En materia de lucha contra la corrupción, las 3 materias que pidieron, en materia de saneamiento las 2 más importantes, y en materia de la reestructuración de Petroperú, ahí estamos entregando. ¿Qué ha logrado este Parlamento? Poner candados. Porque nosotros tenemos que tener cuidado, colegas parlamentarios, que aquí está la representación del país. Que no pueden haber medidas, por importantes que sean, como por ejemplo las que se invocan, legítimas de repente, pero que tienen que estar calzadas con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Cuando se ha sostenido que hay que darle más facultades a la unidad de inteligencia financiera, y el argumento que daban los técnicos, los burócratas, a decir que si no le aprobábamos esas facultades, iba a haber en el escenario internacional medidas limitativas al acceso de créditos que pueda tener el país. Pero eso de ninguna manera podía justificar el violentar los derechos fundamentales de las personas. Hemos cuidado mucho, por ejemplo, que en las facultades otorgadas no se ponga de costado al Sistema Nacional de Control. Por eso es importante, señora presidenta, evaluar en un contexto general estas facultades delegadas. Por eso que esto se resume
en la declaración de un importante vocero de la bancada de gobierno, es decir, que están totalmente satisfechos con estas facultades. Yo creo que para este Parlamento le queda como responsabilidad ser vigilante de que estas medidas que se han puesto en marcha puedan dar los resultados que... Perdón, tiempo adicional. Presidenta, todos los gobiernos democráticos hemos pedido facultades, pero algunos que presentan algunos poderes fácticos que vieron en que el gobierno no tenía mayoría parlamentaria, una visión apocalíptica. Algunos decían, este es un parlamento obstruccionista. Aquí están las facultades. Se las otorgamos no pensando de que puedan errar, de que no se puedan obtener los resultados. Todos los peruanos quieren que su país llegue al 2021 en mejores condiciones. Y lo que tenemos que hacer es apoyar a que este gobierno, sus objetivos que le planteó al país para sacarlo, para reactivarlo económicamente, para sacarlo de la pobreza, para mejorar las condiciones de vida y llevarlos al camino de la prosperidad y el desarrollo de todos los peruanos, tenemos que apoyar. Pero no vamos de ninguna manera a renunciar a ese compromiso de hacer control político de todas estas facultades que nosotros entregamos. Por eso que a partir, señora Presidenta, a partir que se comiencen a promulgar. Para que termine, 1 minuto. En la Comisión de Constitución tenemos que ponernos a trabajar para que se cumplan las dos materias, que son los compromisos y las responsabilidades constitucionales que el país nos ha dado. Que la precisión de las facultades que entregamos se cumplan, porque el plazo obviamente no lo van a transgredir, pero hay que ser muy cuidadosos de que las materias que estamos entregando puedan ser cumplidas en estricto respeto a la Constitución y a las leyes, y fundamentalmente en respeto al derecho de los ciudadanos. Presidenta, nosotros vamos a dar, como bancada, vamos a dar el voto a favor de que se otorguen estas facultades legislativas y le deseamos suerte al gobierno en este emprendimiento que llevará mejor camino a los peruanos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. ¿Por cuántos minutos? 5 minutos, de Acción Popular. Presidenta, muchas gracias, colegas. Acción Popular, señora Presidenta, saluda el debate democrático en el Congreso, pero saluda un debate democrático respetuoso, que escucha y que concluye en algo, lo cual no ha sucedido al momento de decidirse las facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo. Se han remitido, como ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución, a 10 comisiones cada una de las materias. Y cada una de las comisiones hicieron un informe y votaron el informe. Y ninguno de estos informes se ha considerado para hacer el texto sustitutorio que ahora se está poniendo a debate aquí en el Pleno del Parlamento. Eso me parece, Presidenta, una falta de respeto. Un insulto a cada uno de los congresistas, porque si se hace sesionar a las comisiones, se emplaza a los ministros para que vengan, se remiten los informes y luego no se tiene en consideración esos informes y solamente se pone para rellenar el dictamen, es un insulto a cada uno de los parlamentarios que han incluso votado las posiciones en las comisiones. La Comisión de Fiscalización, por ejemplo, y la Comisión de Vivienda aprobaron que no se incluya la figura de la asociación pública-privada para la instalación del agua. Y se puso por unanimidad esa condición para que se haga el dictamen. Bueno, eso no existe, congresista, presidente de la Comisión de Constitución, en el texto sustitutorio. Congresista Eso me Lescano, parece, señora Presidenta, ¿le están un pidiendo engaño una al país. interrupción? Con todo gusto, al congresista presidente de la Comisión de Congresista Constitución. Miguel Torres, tiene la interrupción. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que no sé si es que por el volumen del dictamen el congresista Lescano, a través de la Presidencia, no ha podido revisar la totalidad del trabajo desarrollado. Han sido cerca de 6 o 5 días
en donde se ha elaborado de manera constante este dictamen y en donde se ha valorado cada uno de los informes y cada una de las opiniones, no dictámenes, opiniones de las comisiones a las cuales fueron consultadas. De hecho, y entiendo que sea prácticamente imposible que el congresista Lescano se introduzca en la mente de cada uno de los del equipo técnico y de los congresistas que hemos estado involucrados en la elaboración de este dictamen y que corrobore si es que hemos leído o si es que hemos considerado o no los argumentos de cada una de las comisiones. Yo he conversado con cada uno de los presidentes, con la mayoría, y en la mayoría de ellos han señalado que en efecto se ha considerado, se ha señalado la importancia de tener estas opiniones. Adicionalmente, quisiera precisar que incluso se ha hecho tan buena labor que no obstante que no se solicitó la opinión de algunas otras comisiones, estas han sido incluidas dentro del dictamen. Y es más, cuando alguna comisión, como en el caso de la Comisión de Economía, decidieron absolver temas que no les habían sido consultados, también hemos tenido a bien considerarlo dentro del dictamen. Es decir, no quisiera, Presidenta, que se piense que esto ha sido simplemente para las pantallas, porque en lo absoluto ha sido así. Si nosotros hubiéramos recibido tan solo la fórmula legal de parte del Poder Ejecutivo, el día de hoy estaríamos sustentando la denegatoria de las facultades, porque del texto no se desprendía el respeto a la Constitución y los objetivos que estaban tratando de lograr. Tuvimos que irnos a la exposición de motivos, pero eso no fue suficiente, sino que además hemos tenido que considerar la exposición de los ministros en cada una de las comisiones. Solamente cuando hemos logrado unir el texto propuesto de la fórmula legal con la exposición de motivos y con la exposición de los ministros y de las preguntas de cada uno de los congresistas, es que hemos logrado un dictamen en el cual se han hecho los ajustes necesarios para poder aprobarlo. Entonces, ese referimiento respecto de que no se ha tenido en cuenta, la verdad es que es muy difícil de creer. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista Lescano. Presidenta, ha hecho una nueva exposición el presidente de la Comisión de Constitución. Yo le voy a dar el texto, no los considerandos, porque eso es relleno. Lo que importa es al articulado que nosotros aprobamos. Aquí está. En la última parte del texto sustitutorio que ustedes tienen en sus manos, se establece que el fortalecimiento de las empresas de agua se hace mediante asociaciones público-privadas. En el fondo, privatización de las empresas de agua. Privatización. Porque si ponen mayoritariamente capital, los privados se apoderan de las decisiones. Eso lo había prohibido. Aquí debe estar el congresista Becerril. Se sometió a votación y se prohibía este tipo de figuras de inversión y más bien se ordenaba que se hagan con recursos propios, con recursos ordinarios o con endeudamiento. Bueno, no se ha puesto eso. No se ha puesto eso. Entonces, ¿para qué hemos debatido 2 semanas? Para que la Comisión de Constitución haga su propio texto, sin escuchar la decisión especializada de cada una de las comisiones. ¿Es una falta de respeto? Es una falta de respeto. Y no me vengan acá con decir hay un diálogo de sordos, diálogo insulso. Segundo punto, Presidenta, la situación de la unidad de inteligencia financiera, que no se quiere aprobar. No quieren, se oponen que la unidad de inteligencia financiera remita información al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Lo están haciendo al revés y esas fórmulas no sirven. Lo que sirve es que la unidad de inteligencia financiera nutre de información a los entes electorales, colegas, para saber en manos de quién está el Perú, en manos de quién están los poderes del Estado, en manos de mafiosos o de hombres honestos, intachables, que no traen plata del narcotráfico ni de la corrupción y que están llevando al desbarrancadero a nuestra nación. Ahí están los juicios a los expresidentes de la República. ¿Por qué? Porque no hubo investigación para ver qué estaban haciendo con la plata que les llegaba a los partidos políticos y de dónde sacan esa plata. Bueno, no quieren tocar ese tema. Y aquí una primera cuestión previa, señora Presidenta.
que ese punto, que la Unidad de Inteligencia Financiera nutra de información al Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE, se vote por separado. Se vote por separado y yo lo exhorto, lo emplazo al presidente de la Comisión de Constitución que lo vote por separado. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Congresista Mulder, me pido interrupción, yo con todo gusto. Congresista Mulder. Presidente, a veces cuando se leen las cosas superficialmente o uno simplemente tiene información de leer titulares de periódicos, se lleva a ese tipo de situaciones en las que el congresista Lezcano está entendiendo las cosas al revés. Y mucha gente, como la repite permanentemente, lo hace en realidad evidenciando desconocimiento. Quien detecta la posibilidad de que hubiera un delito de lavado de activos alrededor de una campaña electoral no es la Unidad de Inteligencia Financiera, es la OMPE, porque tiene la facultad de justamente revisar todo el proceso financiero de un partido político. Y si ellos, al detectar esa circunstancia, no pudieran compartirlo justamente con la Unidad de Inteligencia Financiera, a la hora de presentar una denuncia penal ante el juez, no van a tener toda la información. Entonces, es a la OMPE a la que se le está fortaleciendo en su lucha contra el lavado de activos y la posibilidad de que haya recursos económicos que provengan de cualquier fuente ilícita en la campaña electoral, a la que se está fortaleciendo con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque la Unidad de Inteligencia Financiera, sin la información de la OMPE, no podría hacerlo. No tiene esas atribuciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Para que termine la exposición. Al contrario, Presidenta, se está fortaleciendo la capacidad de coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, que a partir de la información que le dé la OMPE, va a poder hacer justamente los levantamientos de secreto bancario, que la OMPE no lo puede hacer. Entonces es justamente lo contrario. Lo que sí se tiene que señalar es que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que hacer en este tema. También eso es desconocimiento, porque nosotros le hemos dado a través de la Ley de Partidos Políticos la facultad de poder analizar las cuentas de las campañas electorales exclusivamente a la OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones es una entidad que cuenta votos, que hace los procesos electorales, lo que sea, pero no tiene atribuciones de carácter financiero. Es solamente la OMPE. Entonces, valga la aclaración, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Lezcano. Señora Presidenta, es de conocimiento público que los entes electorales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe del OMPE están pidiendo esas facultades que no están consignadas acá, que más bien que la Unidad de Inteligencia Financiera remite información a ellos. ¿Serán ignorantes? ¿Tienen desconocimientos? ¿Son neófitos? Aquí los dueños de la verdad son los partidos mayoritarios y sus satélites. Eso no se puede permitir, señora Presidenta. Los entes electorales están equivocados, están trayendo jalado de los pelos las propuestas, o son gente que sabe, que tiene experiencia y que le pide a su Congreso que le ayude a luchar contra la corrupción, el lavado de activos, la podredumbre que a veces se presenta en algunos partidos políticos, y el Congreso dice no, eso no se puede, cerrado todo. Más bien hagamos al revés. Esa es la respuesta que le da el Parlamento Nacional a la lucha contra la corrupción, justificando, so pretexto de los ignorantes en este país, a la lucha contra la corrupción, justificando, so pretexto de los ignorantes en este país, o so pretexto de quienes quieren entornillarse con prácticas corruptas en este país. ¿Cuál es la verdad? Y el Parlamento renuncia a esas facultades de mejorar nuestro país. Yo pido, señora, que la fórmula que acabo de mencionar se vote por separado. Señor presidente de la Comisión de Constitución, vótelo usted por separado. Si está correcto, bueno, que la ciudadanía lo juzgue, pero ahí a través de la presidencia, Segundo lugar, señora presidenta, la elusión tributaria. Colegas parlamentarios, las grandes transnacionales, los grupos económicos se llevan grandes cantidades de dinero afuera y no tributan. Y para luchar contra esa práctica maligna, que se llevan millones y millones de soles y no podemos hacer obras, se estableció el artículo 16 del título preliminar del Código Tributario, el cual está suspendido. Para que termine, un minuto, congresista. No quiere que se controle
esa elusión de los tributos de grandes empresas. Está suspendido el artículo 16, señor presidente de la Comisión de Constitución, y nosotros hemos propuesto que se reactive ese artículo para que el Estado controle esas elusiones de grandes sumas de dinero, de quienes sacan dinero de acá, hacen dinero en el Perú y se lo llevan al extranjero burlando el pago de obligaciones tributarias. No quieren ponerlo. Y no quieren poner, señora presidenta, la ayuda a los trabajadores que ganan menos. Y el primer ministro y el ministro de Economía dijo que a los trabajadores de quinta categoría, colegas, que son los trabajadores dependientes, se eleve la deducción, es decir, que no se imponga impuesto en 14 UITs. No, ahora no, le han bajado a la mitad, a 7 UITs. Y no los quieren ayudar. Y dijeron que les iban a deducir también los gastos en educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco les quieren ayudar. Gracias, congresista. Más bien le vamos a recomendar, para que concluya totalmente, congresista, pero además le vamos a recomendar que su planteamiento de cuestión previa lo haga al final del debate, bien específico, porque la mención a UIF está en varios tramos. Tiene que ser más específico al final del debate, para que concluya, congresista. Gracias, presidenta. Yo sé que algunos no me quieren escuchar, pues obvio, la práctica democrática es así. No tienen por qué hacerlo porque piensan de manera distinta. Continúe, congresista, le estamos dando el tiempo. Entonces, señora presidenta, yo le propongo, le pido al presidente de la Comisión de Constitución que esos 7 UITs suban a 14. El ministro de Economía lo ha propuesto. O que esos 7 UITs o a las 7 UITs de deducción se sumen los gastos de educación, salud, servicios públicos, se sumen. Ahora no se están sumando, se dice alternativamente, o le deducimos los 7 unidades impositivas tributarias o los gastos por educación. No estamos ayudando en nada, estamos en statu quo. Señor presidente de la Comisión de Constitución, a través suyo, presidenta, que creo que no está escuchando, está distraído, obviamente no podemos escucharnos así, le pido que incluya esa propuesta en el dictamen correspondiente. Congresista Torres, levante usted los 7 UITs o súmale usted a las 7 UITs. A través de la presidencia, señor Lescano, y los asesores están tomando nota de todo lo que está usted planteando. Continúe, por favor. Entonces, en este último punto, señora presidenta, también solicito que se vote por separado, que a las 7 UITs se sumen los gastos por educación, salud y servicios públicos, como Acción Popular lo propuso, y fue bien recogido, pero ahora lo han distorsionado. Pero sería bueno que le sumen, no que se diga alternativamente. Le damos beneficio de las 7 UITs o los gastos. No, pues ahí no se ha avanzado absolutamente nada, señora presidenta. Se tiene que sumar las 7 unidades más los gastos por educación, salud. Le pido al presidente de la Comisión de Constitución que por lo menos eso considere, para poder avanzar en una buena reforma, señora presidenta, para la reactivación económica. Gracias, congresista Lescano. Los asesores de las comisiones están tomando nota y yo les agradecería que al final del debate, antes de la votación, planteen las cuestiones previas bien específicas, ya que este es un tema en el que hay varios ítems. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta, de Fuerza Popular, por 15 minutos. Gracias, presidenta. Ahora entiendo a Rosario Sacieta. Presidenta, me pide 2 interrupciones. Una me la pide la congresista, la congresista Alcorta, y si usted me lo permite, me pide las 2 interrupciones y si por una deferencia especial una interrupción del congresista Mulder. Las 2 interrupciones. La congresista Alcorta me la había solicitado primero, pero Alcorta, si me permite darle una interrupción adicional al congresista Mulder. por excepción, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galarreta. El señor Lescano cree que como no se recogen las sugerencias trasnochadas que tiene, que solamente se le puede ocurrir a él, es que todo está mal, que todo está pésimo. Se equivoca porque no entiende lo que lee, si es que lee. Ese es un problema que tiene usted, pero no tenemos por qué compartirlo con el resto del Parlamento y menos con la población. En el tema de la UIF, creo que no entiende absolutamente nada, que es peor todavía. Porque lo que se ha fortalecido, como ha dicho el congresista Mulder, es justamente eso. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones apenas se encuentren o detecten cualquier situación, inmediatamente recurrirán a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el señor Lescano entiende otra cosa, porque también está distraído, que eso es más grave, porque encima que no entiende, ni siquiera escucha.
El señor Lescano se cree el abanderado de la lucha contra la corrupción y está completamente equivocado. No nos va a venir a dar clase. Lo que busca el señor Lescano es solamente pantalla, figuretismo y cámaras. Eso le encanta y le interesa mucho a él. Es lo único que puede lograr. El agravio y el desprecio con el que se ha referido al Congreso de la República, cuando todos los voceros de las bancadas y todos los miembros del Congreso están alabando el curso democrático que hemos tenido ejecutivo y legislativo por el propio vocero de la bancada oficialista, el señor Lescano, que está distraído porque no quiere escuchar, porque solamente escucha lo que le interesa y lo que le gusta escuchar, pero no sus críticas. El desprecio con el que se dirige usted a este Congreso es inaceptable, señor. Es una vergüenza tener un parlamentario como usted que lo que hace es distorsionar lo que todos los parlamentarios, con nuestras discrepancias aún, por no estar de acuerdo en el dictamen final, pero no se degrada la forma como se ha conducido el Congreso de la República. Y por supuesto, señora presidenta, como el señor no entiende lo que lee, lo único que nos cabe a los demás congresistas es ignorarlo. Gracias. Congresista Mulder. Ya no. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidenta. Creo que hoy día ha sido el último orador, creo que ha sido el ejemplo de lo que yo señalaba el día del aniversario del Parlamento. No necesitamos de los poderes fácticos cuando los enemigos disparan acá adentro innecesariamente. Presidenta, voy a tomar dos aspectos y si me permite bajar un ecrán mientras voy exponiendo. Fuerza Popular, como partido mayoritario que está aquí en este Parlamento y que después, diría presidenta, parió Paula, ¿no? Después de mucho tiempo, desde el 15 de julio me preguntaban a mí como miembro de Fuerza Popular si íbamos a dar las facultades, si íbamos a dar el voto de confianza hasta que llegó el día D. Pero este debate, y quiero saludar la posición y los comentarios del congresista Bruce, que representa a la bancada de gobierno, porque yo me imagino aquellos opinólogos, columnistas, ¿no? Las y los que escriben a cada rato, que no sé qué van a hacer, se van a jalar los pelos, algo se inventarán, pues, ¿no? Que seguro le han dado 90 días porque ahí está la trampa, algo se pueden inventar. Pero sin embargo la opinión que viene del vocero de la bancada oficialista es importante. Y hay que decirlo dentro de lo que es, presidenta, la lealtad democrática. Del momento que Fuerza Popular juramentó sus congresistas en este Parlamento, nos instalamos como oposición política del gobierno. Y hoy día seguimos siendo oposición política del gobierno. Y seguiremos siendo oposición política del gobierno. Sin embargo, presidenta, quienes incluso votaron por el gobierno, hoy día quieren votar por separado. Nosotros no votamos, obviamente, competimos con quien hoy día es gobierno y teníamos un plan de gobierno diferente. Hoy día, presidenta, y quiero también, así como se ha saludado a la Comisión de Constitución, a todos los parlamentarios, saludar a la mesa, presidenta, a pesar de que somos del mismo grupo, pero saludar, porque cuando lo conversamos y vimos la necesidad de que los plazos se amplíen, y conversamos con usted la necesidad de que la semana de representación se cambie, usted inmediatamente accedió y conversó con los demás voceros. Eso fue otro gesto de Fuerza Popular. Y por eso hablo a nombre de la bancada de Fuerza Popular, porque decía para las y los que escriben y que dicen, ¿por qué no entendemos que lo hayan llevado a 10 comisiones? A pesar de que el congresista Miguel Torres para los 129 parlamentarios lo explicó muy bien, yo sé que para uno no lo va a entender nunca, pero no importa, hay que seguir adelante, el Perú no puede frenarse por un parlamentario. Ha explicado absolutamente bien y yo quiero ver el siguiente cuadro, presidenta, porque hay que decírselo a la ciudadanía. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí hay 4 ejemplos de plazos que se han demorado. Un caso se ha demorado 20 días, solo se pedía en materia tributaria. Otro se ha demorado 5 días, ha sido más fácil. Otro se ha demorado 2, otro 87 días. Pero todos los temas son sobre 1 o 2 temas. Es bueno que Carlos Bruce haya reconocido, porque el día de ayer, en la mañana, en un medio de comunicación, hacía un comentario que creo que ha quedado corregido con la opinión de que es el plazo más largo de la historia. Y si seguimos viendo la siguiente lámina, vamos a ver que hay pues información, como lo decía muy bien Mauricio Mulder, que sale en algunos medios, bueno, y en las redes, sabemos quién maneja la mayoría de redes, y empiezan a engañarle a la ciudadanía. Y entonces empiezan a inventar, primero, que se está obstaculizando, segundo, que están tratando de poner trabas, de al no dar la delegación exactamente como se da, o como se solicita, perdón, hay problemas para que lo puedan ejecutar cuando tengan que emitir las normas.
Sin embargo, creo que eso ha quedado absolutamente claro. Y también saludo, como lo ha dicho muy bien Miguel Torres y otros congresistas, al presidente del Consejo de Ministros y los ministros, ¿no? Salvo el ministro de Educación, ya hemos dicho que tendrá que venir de otra forma, en todo caso, al Congreso. Pero los demás ministros se han, digamos, dado el tiempo de venir a las comisiones. ¿Pero por qué sucede esto? Porque hay una fuerza mayoritaria en el Congreso que ha dicho que vengan los ministros con una espada de Damocles. No. Porque hay una fuerza mayoritaria en el Congreso que ha dicho que va a pasar las cosas simplemente sin consensos. No, todo se viene haciendo por consensos. Y quiero recordar una frase de un buen amigo mío. Yo he estado viendo a alguna gente que decía 20 días querían que salga por un tubo la delegación de facultades, ¿no? Ahora sí querían que salga por un tubo la delegación de facultades. Así es la doble moral y el doble discurso, Presidenta, desgraciadamente, de quienes hoy día seguro que no entienden y no saben qué van a escribir, de que la fuerza mayoritaria del Parlamento puede entenderse siguiendo siendo oposición con el Ejecutivo en un pedido de delegación de facultades. La siguiente, por favor. Bueno, ahí voy a parar. Pero vamos entonces, Presidenta, en algo que se ha destacado últimamente, y lo señalé en algún momento. Es el mejor momento para la República moderna este equilibrio que se puede ver en el Congreso, donde, claro, todos los congresistas, no solamente nosotros, pero todos los congresistas saben que el control político es fundamental sin ser una piedra en el zapato para impedir que quien dirige la nación pueda aplicar sus políticas. Y entonces, Presidenta, cuando Fuerza Popular y nuestra lideresa Keiko Fujimori señala públicamente que no nos vamos a oponer a nada aquello que sea positivo para el país, estamos referidos a aquellas normas que vendrán en su momento, a aquellos debates que tendremos, pero la delegación de facultades tiene una particularidad. Yo hoy día, con todo respeto, he escuchado que algunos pretenden que nosotros legislemos en la delegación de facultades, es decir, que le digamos al gobierno, tienes que hacer tal cosa. Y así no funciona la delegación de facultades. Nosotros no coincidimos con gran parte de lo que el gobierno ha venido a sustentar en las comisiones. Pero el otorgar una delegación de facultad, lo que significa es más bien, ¿ustedes creen que esa es la propuesta que va a solucionar tal problema? Háganla. Le deseamos suerte, esperamos equivocarnos. Pero si nosotros no dejamos que hagan lo que ellos plantean, me refiero a, cuando digo ellos, al gobierno, y entonces sí podríamos nosotros no estar cumpliendo un rol que nos corresponde. Nosotros tenemos que ejercer, no por caer simpáticos, no porque nos pongan una carátula en un medio de comunicación de obstruccionista, que medio que no se vende, solamente lo debe comprar un grupo nada más, un grupo me refiero político, no creo que nadie más, pero nosotros actuamos, Presidenta, y hoy día el dictamen que se ha trabajado en la Comisión de Constitución, porque es nuestra responsabilidad política. Y eso quiere decir que si van a dar delegación de facultades, pues denla nomás. No, pues, porque también es nuestra responsabilidad, porque para eso nos han puesto en el Congreso nuestros electores, de ver exactamente cuáles son los pedidos que están haciendo. Y ahí entro a la segunda parte, Presidenta, de lo que quería intervenir. Fuerza Popular, más allá de todos los congresistas, porque yo hablo como vocero de Fuerza Popular, en todas las comisiones donde se han emitido opiniones, para los que no entienden y creen que es vinculante la opinión, creo que 20 años en el Congreso algunos los hace retroceder, opiniones que finalmente la comisión que dictamina ve si recoge o no recoge, y varias de ellas han sido recogidas. Todos los congresistas de Fuerza Popular han estado viendo si ese pedido de delegación de facultades podría generar un riesgo para algún ciudadano, elevarle alguna tasa tributaria, algún impuesto municipal. En el caso del IGB, que es el mejor ejemplo que algunos todavía no lo entienden, no es que hayamos cambiado de opinión. Nosotros seguimos insistiendo que disminuir un punto del IGB es un error. Un punto, 2 puntos del IGB mejor utilizado sería para generar un sistema previsional, como lo han dicho ya varios economistas, de Guillermo Castañeda Muñi, acá en el Congreso pasado lo decíamos algunos, Pablo Bustamante. Perder la oportunidad de bajar 2 puntos, 1 punto del IGB para no generar un sistema previsional, que es un tema muy largo y lo veremos después, creo que es un error. Pero sin embargo, esa es responsabilidad del Ejecutivo. Esa será responsabilidad del Ministro de Economía. En algunos temas, como por ejemplo la deducción de deudas o el sinceramiento, Fuerza Popular sí ha marcado, por ejemplo, también hay una posición de no es darle la opción, porque claramente la opción de permitir negociar deuda con las grandes empresas no nos parece positivo y hemos apuntado a la pequeña y mediana empresa.
En el caso de la UIF, Presidenta, yo saludo que los ministros y hasta el dictamen en minoría ha recogido el texto final. Yo creo que no lo han leído bien. El propio dictamen en minoría tiene el texto final, que lo hemos terminado de trabajar hasta ayer en la tarde. Y yo quiero enseñar, Presidenta, para algunos que escriben y mal informan, por favor. Miren, en Colombia, si uno revisa la ley 526, en Colombia los sistemas de inteligencia que levantan los secretos bancarios están en una ley potestativa, no está en la Constitución. Y seguimos, por favor, vamos a ir rápido porque no quiero ahí demorarme mucho. Y en Ecuador es igual, está otra ley. Y ojalá, Presidenta, que el Ejecutivo haga buen uso de la delegación de facultades. La siguiente, por favor. En Chile, en varios países no está prohibido constitucionalmente. Entonces, aquellos que obviamente no entienden o aquellos que quieren distorsionar la voluntad o la decisión de nuestra bancada Fuerza Popular y decía, se oponen a la UIF, jamás nos hemos opuesto a fortalecer la UIF, queremos fortalecerla y queremos que se fortalezca como funciona en otros países y ojalá que esa delegación de facultades sirva para, repito, para darle un mejor rango a la oficina que está dentro de la superintendencia, para darle más presupuesto, para generar mecanismos sumarios para que se pueda detectar si hay lavado, si hay narcotraficantes, si hay terrorismo. Pero lo que no se puede hacer, porque es nuestra responsabilidad, es pasar por encima de la Constitución. Y entonces quienes no entienden que hay que respetar el Estado de Derecho, quienes no entienden que primero hay una norma que es la Constitución, inmediatamente distorsionan la información y salen a criticar. Y te dicen, pero si todos los países de Latinoamérica, de la OCDE, bueno, es que miren, la siguiente es Chile, esa es Argentina, la siguiente, por favor, y ahí que lo siga pasando el asesor para que vean que en todos los países no tiene el marco constitucional que se tiene en el Perú. Entonces, Presidenta, el día de hoy llegamos, primero, como vocero de Fuerza Popular, para reiterar que somos un partido de oposición democrática, que vamos a algún momento a discrepar y a oponernos y a votar en contra, seguro, de algunos temas que el Ejecutivo plantee. Ya se está hablando del seguro de desempleo, que dijeron que nunca lo iban a hacer en la campaña. Ahí está, allá los que le creyeron, ahí está ya el seguro de desempleo. Pero será el debate siempre democrático. Porque nosotros, Presidenta, y usted lo sabe porque tenemos nuestras reuniones como bancada, tenemos esa gran responsabilidad de una mayoría parlamentaria en un momento histórico para el país, donde el Perú tiene que llegar a un futuro mejor, que es el norte de Fuerza Popular, que es lo que quiere nuestra lideresa y que es lo que quieren todos los congresistas de nuestra bancada. Y entonces, Presidenta, cuando hemos detallado, y dice el congresista Miguel Torres muy acertadamente, como 20 observaciones, es porque era necesario darle una mirada sobre qué se pensaba plantear la legislación delegada. A diferencia, claro, de quienes confunden y creen que nosotros tenemos que ponerle ahí lo que tienen que legislar. Nosotros no podemos poner lo que tienen que legislar, eso no es la delegación de facultades. Es frente a lo que piden, más bien le damos un marco. Por ejemplo, el ministro de Economía dijo que quería pasar de 7 a 14 UITs. Ya se chupó, ha dicho que 14 es mucho, habrá hecho sus corridas, pero nosotros le estamos diciendo, mira, más de 8 tú ves, ojalá que use las 14, se usará 10, 9, 11, ya será la posición que tomará el gobierno y ellos lo dirán. Igual tampoco podemos decirle que tienen que legislar sobre poner tal o cual recibo, pero nosotros hemos recogido, y la mayoría parlamentaria en la Comisión de Constitución, que sí debería deducirse los gastos de electricidad, de agua, porque le estamos dando las herramientas para que el gobierno las use y esperemos que las use bien. Entonces, Presidenta, cuando el artículo 104 señala, el artículo de la Constitución, señala que que el Congreso puede, que es potestad del Congreso delegar, hay una práctica que casi siempre se delega a un gobierno que recién empieza, como lo señalaba un congresista, pero no es un tema que vaya por la línea de la obligación. Es un tema que la madurez política de todos los actores que estamos en este Parlamento nos ha llevado a entender que tenemos que ir avanzando. Y el rol de oposición de Fuerza Popular se va a seguir cumpliendo al día de mañana, empezamos. Y cuando salgan los decretos legislativos en la Comisión de Constitución. Y cuando pasen un par de meses o 4 meses o 6 meses para que nos rindan cuentas de cómo funcionaron los decretos legislativos, cómo funcionó la disminución del IGB, si acertaron o no. Y entonces, Presidenta, todos estos aspectos tienen que ver con que el Parlamento de hoy día tiene una mayoría democrática, institucional, que no va de acuerdo a las encuestas, que no nos van a asustar si dice el 92% dice que hay que dar delegación de facultades. No, nosotros lo hacemos porque somos responsables, porque es nuestra función
como representantes de un amplio sector de la población. Mis colegas parlamentarios, presidenta, cada uno, los que se han anotado en la lista, dirán diferentes opiniones relacionadas justamente al dictamen propiamente dicho. Pero yo no quería dejar de señalar, como vocero de Fuerza Popular, el rol de oposición responsable y democrática que vamos a cumplir permanentemente. No puedo dejar de recordar cómo en una comisión que se evaluaban informes, uno de los informes tuvo la observación, que lo han señalado ya varios parlamentarios en relación de la UIF. Y ahí salió toda la maquinaria y los demagogos que salen pues a hablar incluso a todos los medios, no quieren fortalecer la unidad de inteligencia financiera, porque demagogos pues para dispararle al Congreso hay muchos, y ya hemos escuchado también. Sin embargo, presidenta, cuando hemos estado trabajando con los propios ministros, ellos se han dado cuenta que el texto final, recogido incluso en el dictamen de minoría hoy día, es la mejor forma de delegarle una facultad para que realmente la unidad de inteligencia financiera cumpla el rol que todos queremos dentro de un marco constitucional y legal. Y hoy día, presidenta, de todos los artículos que nosotros podemos ver, es un cuerpo normativo que Fuerza Popular ha apoyado en la Comisión de Constitución y en las diferentes comisiones. Yo no entiendo cómo quienes votaron por el gobierno, salvo que hayan votado solo por odio contra alguien y por eso votan por el gobierno, hoy día le dicen, no, yo no quiero apoyar, yo quiero votar por separado. Nosotros no votamos por el gobierno, pero la delegación de facultades que se ha pedido es para que ellos ejerzan las políticas. Tiene minuto adicional, congresista. Gracias, presidenta. Y esas políticas que han planteado, que en su gran mayoría no nos convencen y que le deseamos que ojalá nos equivoquemos y que puedan resultarles, el de los UITs, el de la renta, el de la repatriación de capitales, si va a ser o no atractivo, en fin, no voy a entrar al detalle, lo hemos hecho con los propios actores del Ejecutivo en las comisiones. Pero, presidenta, nuestra responsabilidad hoy día como bancada de oposición es decirle al gobierno, ustedes quieren estas facultades, esto es lo que hemos estudiado, estos son los candados que queremos poner, esta es nuestra preocupación por los más pobres del Perú, esto es lo que nosotros creemos que hay que darle énfasis a la pequeña y mediana empresa más que a la gran empresa, tengan las facultades que nosotros democráticamente y lealmente a la democracia haremos el control político como corresponde en los siguientes meses, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galarreta.